cuando se juzga con equidad, cuando se juzga con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, se pueden crear resoluciones que sean aceptables por toda la comunidad. Archivos de Justicia. Con Ricardo Sodi. Hola, soy Ricardo Sodi y hoy hablaremos sobre la justicia para los pueblos indígenas, los pueblos originarios de México. Hoy nadie cuestiona que los pueblos originarios de México tienen tradiciones, usos, costumbres, idiomas que deben de ser preservados. Sin duda, es una parte de nuestra cultura nacional que debe ser cuidada, conservada, promovida, para que generaciones futuras la conozcan y preserven sus usos y tradiciones. El artículo 2 de la Constitución General de la República reconoce expresamente el derecho a la identidad originaria, étnica, de las personas que habitan en territorio mexicano. No solamente de los americodescendientes, sino también de los afrodescendientes y de todas las nacionalidades que a lo largo de los siglos se han integrado al territorio mexicano. Asiáticos, afromexicanos, europeos, pueblos originarios de la América septentrional. Sin duda, estos constituyen una gran riqueza cultural para nuestro país. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los usos, las tradiciones y las costumbres de los pueblos originarios se confrontan con normas esenciales del Estado de Derecho mexicano? O bien, cuando esas tradiciones van en contra del interés superior de los menores, o van en contra de la equidad de género, o afectan la dignidad y la equidad que debe haber respecto de las mujeres, o bien constituyen fuentes permanentes de violencia intrafamiliar. ¿Qué sucede en esos casos? Pues desde luego tenemos que encontrar formas para hacer valer el Estado de Derecho mexicano, los principios fundamentales que orientan la tutela de los derechos humanos y al mismo tiempo respetar los usos y tradiciones. Se ha generado una nueva corriente del derecho que es el interculturalismo jurídico, que tiene como misión hacer una ponderación entre los derechos humanos, los derechos del interés superior del menor, los derechos de la mujer y los usos y costumbres tradicionales. Desde luego, aquellas anécdotas que hemos leído en la literatura mexicana o visto en las películas mexicanas, donde a una niña le venden por un par de botellas de aguardiente, por un conjunto de animales, para que se vaya con otra persona y de una manera informal, en concubinato, formen una familia, pues esas son cuestiones que ya no deben de existir. Sin duda, la experiencia nos indica que debemos de cuidar las tradiciones, pero también tenemos que ayornarlas, ponerlas al día con el orden jurídico mexicano y sobre todo con la tutela de los derechos humanos. Para ejemplificar lo que estoy comentando, voy a referir un caso que nos tocó atender en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se refiere a una joven de la etnia otomí que a los 14 años fue entregada por sus padres para que viviera en concubinato con un señor 20 años mayor que ella. Esta joven cubría todo el espectro de las categorías que la Constitución considera como sospechosas de discriminación. Menor de edad, analfabeta, solo hablaba otomí, no sabía leer y escribir, no conocía los rudimentos básicos de una educación formal, no había asistido más que a los primeros años de la escuela primaria, y sin que se tomara en cuenta su parecer ni su voluntad, fue entregada a cambio de seguramente alguna contraprestación, algún regalo, dinero o lo que fuera, a esta persona para que viviera con él en concubinato. Esta persona, lejos de cuidarla, quererla, respetarla, la maltrató, abusó de ella, la prostituyó, inclusive la obligaba a trabajar para sostenerlo a él y sostener su casa. La situación se convirtió en intolerable, porque no solo la obligó a tener relaciones íntimas, la embarazó, la golpeaba, la maltrataba, sino que ni siquiera le proveía de los bienes indispensables para una subsistencia digna. Las cosas llegaron a tal grado que 10, 12 años después de su unión, la señora, desesperada después de una noche de maltratos, de una golpiza, de que la lesionó gravemente, inclusive tenía ya marcas en su cuerpo, diversas marcas en su cuerpo, que daban cuenta de los maltratos físicos a que era sometida, pues tomó un cuchillo y mientras su pareja dormía,
lo privó de la vida. Es decir, lo mató, desde luego, con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Así fue acusada por la Fiscalía de Justicia, pues era lo lógico pensar que había sido. Ella confesó el hecho sin poner reparo alguno. Imagínense el grado de desesperación que tenía esta mujer, que prefería ir 40 años a la cárcel a seguir viviendo con esta persona que la maltrataba y no la respetaba en lo más mínimo. Pues así las cosas, compurgó la pena, estuvo alrededor de 15, 20 años en prisión, cuando finalmente se expidió en el Estado de México la ley de amnistía, en la que el Tribunal Superior de Justicia y la legislatura del Estado de México tuvimos una interacción muy positiva y generamos una legislación que precisamente regularizara algunos aspectos que por la gravedad de la pena y la brevedad del impacto social de la conducta tenían que solucionarse. El caso de esta mujer fue analizado y el resultado fue que se le concedió la amnistía por diversas razones. Primero, porque no había sido juzgada con perspectiva de género. Segundo, porque no le habían sido respetados sus derechos como integrante de una comunidad indígena, es decir, tener un defensor que conozca su cultura y su idioma. Y tercero, no haber sido informada y asistida durante el juicio de los derechos que tenía como integrante de esa comunidad indígena. Así las cosas, se le puso en libertad, lamentablemente después de muchos años de haber estado en la prisión. Esto nos da cuenta que a veces los sistemas de justicia no son lo más adecuados y aún aplicando la ley, aún aplicando el derecho, cometemos injusticias. Y precisamente son los tribunales federales, los tribunales locales, los que pueden atemperar estas circunstancias haciendo una interpretación adecuada y aplicando principios que regulen la tutela de los derechos humanos y los salvaguarden por encima de los formalismos jurídicos. Es por eso que en el Estado de México decidimos que se debía crear la Sala de Asuntos Indígenas del Estado de México. Solamente hay 2 estados que tienen una sala de esta naturaleza: Oaxaca, que fue el pionero, y el Estado de México, que siguió estos pasos. Esta Sala de Asuntos Indígenas se materializó en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada por unanimidad de votos del Congreso mexiquense. En ella se creaba un espacio integrado por 5 magistrados y magistradas que tenían que juzgar con perspectiva intercultural, es decir, tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, no solo del Estado de México, sino de cualquier parte del país que residieran en el Estado de México, y también tomar en cuenta las normas del derecho positivo mexicano y interpretarlas armónicamente, de tal manera que al hacer esta ponderación se respete tanto los derechos que tienen como pueblos originarios como los principios esenciales del derecho que se sustentan en la protección del interés superior del menor y en la perspectiva de género para juzgar con equidad. Así las cosas, esta nueva Sala de Asuntos Indígenas, que por cierto fue inaugurada por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y una gran activista de los pueblos indígenas, en el año 2023 en el Estado de México. Esto es un acontecimiento histórico, es un hecho emblemático. Cuando se siente un precedente en justicia, los seres humanos tenemos la obligación de invocar ese precedente. Cuando hablamos en derecho, tenemos la obligación de invocar un precedente. No dudo que muchas comunidades, muchos poderes de justicia tendrán que invocar este precedente para que sea completamente universal. Y esta sala no espera que las personas vengan a la sala, sino que la sala va a las comunidades indígenas. Las sesiones de este cuerpo colegiado se llevaban a cabo en las diversas comunidades indígenas del Estado de México. Lo hicimos así con los mazahuas, con los otomís, con los nahuas y, desde luego, estaban pendientes, cuando yo dejé de ser presidente del tribunal, sesiones con los tlahuicas o con los matlatzincas. De tal manera que es una sala de asuntos indígenas que es abierta. Las sesiones se hacen frente a las comunidades. Se trata de administrar justicia con equidad, pero también con perspectiva intercultural. Este nuevo esfuerzo, que creo que debe de permear en los tribunales de justicia, nos brinda
más acceso a la misma y nos permite que la comunidad sea partícipe de los procesos de administración de justicia. Lamentablemente, los jueces tienen que aplicar el derecho. Eso no los vuelve populares. Sin embargo, cuando se juzga con equidad, cuando se juzga con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, se pueden crear resoluciones que sean aceptables por toda la comunidad y respetadas por toda la comunidad. Tenemos que construir un sistema de justicia que sea respetado y respetable. Respetado por quienes lo conforman y administran justicia y respetable por cuanto a sus decisiones y determinaciones que definen el rumbo de una sociedad. En la boleta morada 61 Sodi 61 para ministro.